Hola amigos, bienvenidos a su canal Colors Team. Y pues bueno, aquí estamos una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué nos dices? Hola, hola, muy bien, gracias. Queremos agradecer, la verdad, a todas las personas que nos han YouTube y comentado en sobre nuestro nuestro canal. canal, porque, wow, sí que nos han comentado muchísimo y pues les queremos agradecer todo su apoyo y pues todo lo que nos escriben, pues todo lo tomamos en cuenta y pues ahí les vamos contestando conforme lo vamos viendo. También nos pueden seguir por Instagram y en nuestra página de Facebook también. Ahí hacemos igual publicaciones de pistas o algo que nos gusta compartir con todos ustedes. ¿Y tú qué tal? ¿Qué nos cuentas, amiga Jazz? ¿Cómo has visto nuestro crecimiento en YouTube? Hola, buenas noches. Pues ha sido bastante gratificante ver todos los suscriptores, como Diana nos manda un screenshot a cada rato de cómo van subiendo los suscriptores. Y pues creo que las tres estamos sumamente emocionadas, estamos muy agradecidas y bueno, ahorita contamos con nuestro primer patrocinador, es Alesta Inmobiliaria. Este, Nos ha ayudado, han estado con nosotros. Muchísimas gracias por apoyarnos a seguir creciendo. Ellos están en redes sociales como Aleste Inmobiliaria en Facebook y Aleste-Inmobiliaria en Instagram por si los quieren seguir y ver los trabajos que se realizan. Muchísimas gracias. Pues bueno, en el video de hoy creo que han visto que la temática del canal ha sido como muy LGBT, sobre sexualidad, etcétera. Y honestamente hemos hablado como de nuestras experiencias personales, una plática con las amigas también sobre sus experiencias y todo. Pero la verdad es que nos hemos sentido como con la obligación, debido a que hemos visto cómo hemos crecido, la verdad no nos lo esperábamos, pero nos sentimos con la obligación de poder brindar una buena información, porque de un inicio dijimos, bueno, pues hay que hacer videos, ¿no? Hay que divertirnos, hay que decir cuánta tontería se nos ocurra. Honestamente no nos esperábamos este crecimiento y se nos ha ido como muy pronto y todo, y entonces nos sentimos como con esta obligación y compromiso, bien lo dices, de darles buena información. Entonces, les contestábamos en sus comentarios en Facebook, de Instagram o también sobre todo en YouTube, que próximamente íbamos a tener buenos invitados, íbamos a tener invitados que nos iban a brindar información, que nos iban a dar mucho conocimiento, porque no es lo mismo creer y tener en nuestra percepción ciertas cosas, y es muy bueno tener como información real, y qué mejor que alguien que nos pueda informar. Entonces, en esta ocasión les tenemos como invitado a un psicólogo que estudió en la Universidad de Valladolid. Ha trabajado como coordinador de educación y facilitador de educación integral de la sexualidad en lo que es CETSA, y también ha sido responsable jurisdiccional en la estrategia de grupos adolescentes promotores de la salud de la jurisdicción sanitaria número 2. Entonces, le damos la bienvenida al psicólogo Marco Hernández. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches, yo soy el licenciado Marco Hernández, yo soy psicólogo y pues bueno, agradezco mucho la invitación de aquí de las chicas de Color Teams, estoy muy emocionado de poder participar en este proyecto. Muchísimas gracias, Marco. La verdad es que estamos muy contentas de poder contar contigo y que estés aquí en el canal. Bueno, pues bueno, muy buenas noches. Y creo que lo primero que hay que entender o para comenzar el tema, hablando del tema de diversidad sexual, se refiere a todas las formas corporales, psicológicas, de prácticas, de expresiones que existen en torno a la sexualidad humana. Entonces, nos dicen que la diversidad sexual son todas saludables y válidas mientras no le produzcan daño a la persona o a terceras personas. Fuera de eso, cualquier expresión de la sexualidad, cualquier práctica, cualquier orientación, etcétera, es completamente válida y saludable, ¿no? Ahora, creo que hay que entender muy bien que la sexualidad humana, pues bueno, se tiende a creer que la sexualidad humana se limita a la parte corporal, a la parte biológica. Pero la sexualidad, como cualquier cosa en la experiencia humana, no se ubica en uno solo de estos aspectos, ¿no? La sexualidad humana la podemos dividir en tres dimensiones. Estas tres dimensiones son pues la dimensión biológica, la dimensión psicológica, ¿no? Y la dimensión social. Es decir, el cuerpo, las emociones, la mente, ideas, etcétera,
y nuestras relaciones con otras personas. Ahora, aquí hay que entender que la sexualidad, como les decía, se presenta en todos estos aspectos. El sexo lo podemos dividir en 4 aspectos más específicos, ¿no? Es decir, tu sexo no solamente son tus genitales, ese es un aspecto, pero son 4 los aspectos principales, que tiene que ver con la genética, los sistemas endocrinos, los sistemas genitales, externos e internos, y la estructura cerebral, ¿no? Son los 4 aspectos que nos diferencian o que conforman nuestro sexo. Ahora, mucha gente suele pensar que el sexo es algo como muy fijo, ¿no? O sea, hay macho y hay hembra, ¿no? Y si bien es cierto que existimos machos y hembras, si tú te vas a un análisis más profundo de lo que es el sexo, es mucho más complicado. Por ejemplo, existe un síndrome, les doy un poquito el nombre ahorita, pero en el cual, por ejemplo, tenemos un código genético y como ustedes saben, las mujeres, pues bueno, tienen 2 cromosomas X, ¿no? En el 23, y los hombres tenemos XY. Ahora, eso, el código genético es como una especie de instructivo, ¿no? Que cuando nos vamos pues desarrollando, ¿no? Le va dando instrucciones a las células de cómo se tienen que conformar, cómo tienen que crecer y demás. Hay un punto en el cual nuestros genitales son indiferenciados, es decir, no importa si tú tienes los cromosomas que tengas, ese es como una especie de estructura comodín que va a transformarse dependiendo del tipo de hormonas que le lleguen al embrión, ¿no? Durante la gestación. Pero ¿qué sucede? Hay personas que tienen un síndrome que coloquialmente se le llama síndrome de resistencia a la testosterona. Es decir, imagínate un embrión que tiene XY. Entonces, ese XY le dice al cuerpo de la mujer que está gestando, ¿sabes qué? Échame testosterona porque yo voy para macho, ¿no? Pero resulta que a la vez tiene un síndrome este embrión que lo hace resistente a la testosterona. Entonces, aunque la testosterona le llega, pues las células simplemente no lo absorben. Entonces, como no lo absorbieron la testosterona, ¿qué sucede? Se convierten en ovarios, se convierten en una vulva, clítoris, etcétera, etcétera. Y cuando nace, no, ese bebé, ahí está la pregunta, ¿qué es? ¿Es hombre o es mujer? Nació con una vulva, pero sus genes, sus cromosomas son XY. Y cuando crece, sus gónadas pues empiezan a producir estrógenos y le salen senos, se le ensanchan las caderas, menstrua y todo, ¿no? Pero genéticamente tiene XY. Entonces ahí es donde ni siquiera el sexo tampoco es tan fijo como la mayoría de las personas suelen creer, ¿no? Entonces, pues bueno, también como les decía, tiene que ver con la estructura cerebral, ¿no? Los cerebros de hombres y de mujeres suelen tener ciertas estructuras diferenciadas. Pero ojo, eso no quiere decir que hombres y mujeres estemos predestinados o predestinadas o tengamos, que ejercer una cierta profesión o una cierta situación. Eso habla de que inicialmente por un proceso evolutivo, por también afectado por las costumbres que hemos tenido como especie, una mujer o las mujeres puedan tener como esta afinidad inicial a la cuestión emocional y demás, no significa que tengan que desarrollar esas habilidades, ¿no? De hecho, dependiendo de sus experiencias y dependiendo de lo que les guste y demás se vayan desarrollando, pues bueno, ahí tienes mujeres que son ingenieras, mujeres que son arquitectas, mujeres que son muy buenas para la parte visoespacial y tienes hombres que también son muy buenos en la parte emocional, de cuidados y demás, ¿no? Eso también tiene que ver con la parte de estereotipos. Eso es lo que entendemos por sexo, ¿no? Todo lo que tenga que estar en el ámbito biológico. Ahora, luego tenemos lo que es el género. El género se refiere a todas las construcciones sociales que hay basadas en el sexo, pero que cada cultura y que cada sociedad va delimitando. ¿Qué quiere decir esto? Cada cultura asigna ciertas características dependiendo de tu cuerpo. Es decir, naces, ven que tienes pene, bueno, te empiezan ya a asignar ciertos roles. Y si naces con vulva, pues bueno, igual, ciertas cosas tienes que pensar, sentir y hacer, etc. ¿No? Entonces, el género se basa en el sexo, pero es una construcción social. Aquí es donde hay que tener esta diferenciación entre qué es sexo y género, ¿no? El sexo, como ya vimos, tú de alguna manera parte de ese sexo ya viene desde que se unen los gametos, pero se va construyendo conforme tu cuerpo se va desarrollando, ¿no? Y hasta que naces. Ahora, el género lo construye nuestra sociedad, nuestras costumbres,
nuestras tradiciones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto pueden irse modificando. Sexo pertenece al ámbito de la biología. Género pertenece al ámbito de lo social, ¿no? Que veíamos que eran las tres dimensiones. Falta la parte psicológica, ¿no? Ahora, aquí hay que hacer, aquí se va ramificando, es como una especie de árbol que se va ramificando, ¿no? De una ramita principal salen más. Como les decía, tenemos el sexo, pero el sexo igual se divide en 4, ¿no? Luego tenemos la parte de género, pero ahí también está el género, ¿no? Que son como lo que la sociedad indica o la cultura indica en un cierto periodo del tiempo que es propio de los hombres o es propio de las mujeres. Y de aquí tenemos, por ejemplo, la identidad de género, que ya tiene que ver con la parte psicológica. Tenemos la expresión de género, que es cómo elegimos expresar esa identidad de género, ¿no? Por ejemplo, puede ser que una persona diga, no, pues yo me identifico como una mujer y me pongo pulseras y collares, porque para mí eso expresa mi feminidad. Y puede tener un hombre que diga, yo me identifico como hombre y me pongo pulseras y me pongo collares, y para mí eso es una expresión de mi masculinidad. Entonces, aquí hay que identificar, hay que diferenciar entre lo que es género, identidad de género y expresión de género, ¿no? Porque también la forma como elegimos expresarlo, ¿no? Varía de persona a persona y de cultura en cultura. Aquí es donde tenemos estas tres dimensiones que interactúan entre sí, ¿no? Porque obviamente el cuerpo con el que nacemos, ¿no? La sociedad lo interpreta de cierta manera y nos asigna ciertos roles, ciertas características, ¿no? Y a la vez lo que se asigna socialmente también puede llegar a modificar la parte biológica o la parte física, ¿no? Ok, vamos a entrar entonces ahora ya al acrónimo, ¿no? Del colectivo. Creo que mucha gente estamos familiarizadas con, vaya a hablar de la comunidad LGBTTIQA+, ¿no? Ahora sí que si lo quieres decir completo, es así, LGBTTIQA+, ¿no? Entonces son 3 T's de hecho, pero generalmente se suele decir solo una T para agregar todo. Entonces, aquí hay que empezar a identificar porque cada letra nos habla de la diversidad sexual, pero está ubicada en diferentes aspectos de las 3 dimensiones que ya mencionamos, ¿no? Por ejemplo, las 3 primeras, que son L, G y B, que significan lesbiana, gay y bisexual, nos hablan de lo que llamamos la orientación sexual. De hecho, incluso si lo quieres ampliar más, ya en los círculos más especializados hablamos de orientación erótico-afectiva, ¿no? Orientación sexual es como la abreviatura, porque erótico-afectiva es como muy largo, ¿no? Se imagínate cada rato, no, pues mi orientación erótico-afectiva. Porque hablamos de una orientación erótica y afectiva, es decir, los seres humanos tenemos un potencial erótico, ¿no? Que el erotismo tiene que ver con el placer, y tenemos un potencial afectivo que tiene que ver con los lazos sentimentales. Entonces, tu orientación erótico-afectiva se refiere hacia esas pulsiones eróticas y afectivas, hacia dónde se orientan. Por eso no hablamos de preferencia, porque no es que yo lo prefiera, es que mis impulsos hacia allá se orientan, ¿no? Y aquí es donde tenemos la L, la G, la B, y si nos brincamos al final, la A, ¿no? Que es la asexualidad. Entonces, las personas lesbianas son mujeres que se sienten atraídas por personas a las que perciben como de su mismo sexo género, ¿no? Y ahí es importante ver esta parte, que perciben, ¿no? Porque, por ejemplo, tú puedes ver a una persona y tú, ay, esta chava me encanta, me gusta, que no sé qué, por acá, ¿no? Y platican y todo, y resulta, oye, pero pues la neta es que yo tengo pene. Pero tú, sin saber eso, ya te habías enamorado, ya habías sentido un deseo erótico por esa persona. Por eso digo, por la persona como la percibe, ¿no? Ya después a lo mejor puede ser que el saber que tenga pene, o que no lo tenga, o etcétera, afecte esa percepción que tú tienes y por lo tanto pueda modificar si te atrae o no, exactamente. Pues por eso es que, no, tienes pene, entonces... Pero y aquí tiene que ver con esta enseñanza social, decir, no, es que pene hombre, vulva mujer, ¿no? Entonces, como tú dices, ay, tiene pene, entonces todo esto que nos han martillado, ¿no? De que solo hay de 2 sopas, entonces tú dices, no, pues es hombre, entonces ya no me gusta, aunque se ve como la mujer de mis sueños, pero ya no me gusta porque tiene pene, entonces de alguna manera inconscientemente yo digo, no, es que en realidad es hombre, ¿no? Entonces tiene más que ver con esta percepción, como les decía, social, que nos han enseñado, que con realmente que eso signifique para mí. Entonces, ahí fíjense cómo hay una diferenciación entre lo que es el cuerpo, la corporalidad,
y lo que es la parte de la expresión de género, ¿no? La G es de gay, que gay es como un término comodín, generalmente gay se refiere a las personas que sienten una, es como, se usa como un sinónimo de homosexual. Sin embargo, también obviamente ya la palabra gay ya tiene de repente tintes sociopolíticos, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en eso. Pero bueno, para efectos prácticos, gay suele referirse a hombres que sienten atracción por otros hombres. Bisexual, pues es una persona que, independientemente de su sexo género, siente atracción por ambos sexos géneros. En Estados Unidos hubo un estudio muy importante, un científico muy importante que es Alfred Kinsey, tal vez hayan escuchado de él. Alfred Kinsey, él era un entomólogo, o sea, él se dedicaba al estudio de insectos. Entonces, pero él de repente le empezó a entrar una pasión por la sexualidad humana. Entonces, él como buen entomólogo, el trabajo de los entomólogos se basa mucho en muestras. O sea, ¿cómo determino yo las características de los insectos? Pues tengo 5,000 insectos y los estudio uno por uno y veo que hay coincidencias y hay diferencias. Entonces él dijo, bueno, ¿y si aplico eso a la sexualidad humana? Para no hacer un cuento muy largo, Alfred Kinsey fue el primero en hacer un estudio de muestra amplísimo allá en Estados Unidos sobre el tema de la sexualidad. Basado en este estudio, él desarrolló lo que actualmente conocemos como la escala de Kinsey. Él decía que hay una escala que son 7 niveles. Digamos, aquí, bueno, la bandera solo tiene 6 colores, entonces vamos a simular que aquí hay un séptimo, no, una séptima barra, ¿no? Entonces, él decía que la orientación sexual no es algo tan fijo, ¿no? Como decir, pues ya eres gay, te gustan tal, o eres lesbiana, te gusta tal, sino que la orientación sexual también es una cuestión que va fluyendo, es fluctuante. Es decir, no es como esta taza que es dura, es más como la tela que es flexible. Entonces él decía que, por ejemplo, había una escala en la cual la barra de en medio es la bisexualidad pura, ¿no? Donde te gusta 50-50, ¿no? Ahora, de aquí vamos partiendo y está, por ejemplo, lo que es bisexualidad, luego está preferentemente heterosexual. Quiere decir que a ti te gustan tanto hombres como mujeres, pero preferentemente los del otro sexo género. Luego está mayormente heterosexual, que es ahora ya igual me gustan los dos, pero me siguen gustando más las del otro sexo género, pero está también un porcentaje importante. Y luego está exclusivamente heterosexual, donde sí de plano, pues no, yo veo a alguien de mi propio sexo género y de plano, no, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, exclusivamente. Y luego tenemos del otro lado, preferentemente homosexual, donde igual te gustan ambos, pero es mucho mayor el gusto por mi propio sexo género. Luego, mayormente homosexual, donde igual me gustan los dos, pero pues ya es mucho más aplastante el gusto por mi propio sexo género. Y está exclusivamente homosexual, cuando es ya de plano mi propio sexo género y yo, por más que vea a la chava más guapa, así como que no, pues de plano no hay reacción, no pasa nada, ¿no? Ni acá, ni acá, ni acá, ¿no? En ningún lado. Entonces, aquí esto puede explicar un poquito más esa parte. A lo Y por mejor ejemplo, dentro de las letras no está la P. He escuchado como de la pansexualidad. Entonces creo que va como por ahí en la que no importa que sea transexual, etc. Pero yo creo que tú nos podrías explicar como muchísimo más claro para que nos quede también, porque creo que entraría bastante en esto. ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, bueno, ya hablamos de homosexualidad, heterosexualidad y bisexualidad, con la escala de Kinsey. Pero tenemos luego la que llaman la más invisible o la más invisibilizada, que es la asexualidad. ¿Qué quiere decir esto? En el caso de la sexualidad, así como aquí hay un espectro, ¿no? Que va desde lo exclusivo en ambos lados hasta lo 50-50, también en la sexualidad es como un espectro, se habla del espectro asexual. ¿Por qué? Yo les decía que las personas tenemos pulsiones o necesidades eróticas y afectivas y se orientan hacia algún lado. Pero resulta que hay personas que tienen estas pulsiones, pero no se orientan a ningún lado, ¿no? Ahora aquí puede variar mucho. Hay personas asexuales que sí sienten, mucha gente cree que las personas sexuales no sienten deseo sexual, pero la verdad es que hay personas asexuales que sí sienten deseo sexual, solo que no se orientan a ningún lado. Es decir, una persona sexual de repente un día se levanta y, ay, estoy muy horny, ¿no? Estoy caliente. Pero no hay una persona específica que sea la que me provoque ese sentimiento, sino simplemente, como cualquier persona, algún día te sientes caliente. Hay personas asexuales que de plano no sienten el deseo sexual. Hay personas que hablan de que, bueno, yo no siento deseo sexual hacia una persona hasta que no formo un vínculo con esa persona. Hasta que ya siento mucha seguridad y ya me siento enamorado o enamorado de esa persona, en ese momento que ya me enamoré, es cuando, ay, me empiezo a sentir
el deseo sexual. Hay personas que, por ejemplo, sí les causa repulsión el tener relaciones sexuales, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo tengo mi pareja. Porque, ojo, también está, por ejemplo, por eso les decía que era orientación erótica y afectiva. Hablamos, por ejemplo, ahora de homorromántico, personas homorrománticas, heterorománticas, arománticas. Por ejemplo, tú pudieras ser una persona, digamos, si tú te identificas como mujer, dices tú, bueno, yo soy una persona lesbiana, ¿no? Pero resulta que del lado del erótico soy lesbiana, pero del lado romántico o afectivo soy bi. O sea, sí me puedo enamorar de un hombre, pero no me provoca sexualmente, ¿no? Y de una mujer me enamoro y aparte me provoca sexualmente, ¿no? Hay personas que son asexuales, pero son heterorománticas. Entonces me identifico como un hombre asexual, pero me enamoro de mujeres, ¿no? Y sí me encanta tomarte de la mano y nos abrazamos y hacemos cucharita y por acá jugamos y todo. Pero ya a la hora de tener relaciones sexuales es como que, pues mira, la neta, como que no. Y hay personas que dicen, bueno, yo soy asexual, no me gusta tener relaciones sexuales, pero tampoco me repele. Entonces puede ser que haya personas asexuales que digan, pues sí, yo tengo relaciones sexuales con mi pareja porque me enamoro, porque sí soy una persona romántica. Pero, pues bueno, tengo relaciones sexuales porque sé que a él o a ella le gusta y pues a mí no me molesta. Pero hay personas asexuales que sí, la verdad a mí me repele, me siento mal, no me gusta tener relaciones sexuales. Entonces, aquí es donde decimos que es un espectro y es importante también empezar a conocernos, porque nuevamente, como les decía, nos martillan tanto que solo hay de dos sopas y que todo esto son dos colores y que si estás en el morado, pues todo te tiene que, y si estás en el rojo, todo tiene que ser de una. Entonces, ahí es donde hay que identificar, porque de repente te encuentras dos personas asexuales y resulta que son totalmente diferentes. Como, ay, tú no eres asexual, si estás casado o estás casada, tienes pareja. Pues sí, porque sí me enamoro, pero no siento el deseo sexual, ¿no? O sí siento el deseo sexual, pero ni por mi pareja, ¿no? O sea, hay personas asexuales que dicen, yo me masturbo porque siento las ganas y tengo como que liberar ese estrés, pero ya, ¿no? Y no pienso en nada, ni me imagino a nadie. Simplemente siento el deseo y ya. Entonces, aquí es como que la parte que seguimos viéndolo desde la parte binaria, ¿no? Seguimos hablando de si eres homosexual, heterosexual o bisexual, seguimos hablando de dos, ¿no? O sea, te gusta uno, te gusta el otro, te gustan los dos. Y aquí es donde entra, o no te gusta ninguno, ¿no? Pero incluso en la sexualidad seguimos en la asunción de que existan dos, ¿no? Entonces, pero la persona sexual dice, pues no me gusta ninguno de los dos, pero seguimos asumiendo que son dos. Y aquí es donde entra entonces la parte que es pansexual. Pan significa todo. Las personas pansexuales dicen, bueno, yo siento atracción erótico-afectiva, pero es indiferente de si tú eres hombre o mujer, es indiferente de tu sexo género. Es decir, mucha gente dice, bueno, pero no es lo mismo que ser bisexual. Las personas pansexuales dicen, no, porque por ejemplo, si tú eres bi, a mí me gustan, pues me gustan las mujeres y me gustan los hombres. Pero me gustan las mujeres porque hay características que yo asumo o asigno y para mí son femeninas y características que yo asumo y asigno son masculinas. Entonces, cuando me gusta una mujer es porque tiene cosas que yo considero femeninas y cuando me gusta un hombre es porque me gustan las características que tengan que yo considero masculinas. La persona pansexual dice, para mí no existe lo femenino y masculino. Existen las personas y las características y sí, a mí me gustan ciertas características. Por ejemplo, digamos, tú dices, yo soy bisexual y a mí me gusta el cabello largo, pero solo en las mujeres. Un hombre de cabello largo como que ese es un turn off, ¿no? Pero en una mujer es uno que sí. Y puede una persona pansexual que dice, a mí me gusta el cabello largo, pero para mí no está asignado a hombre o mujer. Seas lo que seas o como te identifiques, si tienes el pelo largo, ya me encantas, ¿no? Puede haber una persona pansexual que diga, a mí me encantan los penes, ¿no? No me importa si arriba hay senos, si tienes cabello largo, si tienes uñas largas, si te pintas, si como tú te identifiques no me importa, pero a mí que tengas pene, para mí es un puntito a favor. O a mí me gustan las vulvas, ¿no? O sea, ahí es donde la persona pansexual tiene una percepción de la sexualidad que no es binaria. Entonces, a esa persona, mucha gente dice, es que son personas que les gusta lo de adentro, las emociones, no es cierto. también les gusta lo mundano, lo físico, también les gusta lo físico. La diferencia es que no le asignan una cuestión genérica, no va asignado a un género. Luego ahora pasamos a las T's, LGBT, TT, que es transgénero, transexual y travesti. Ahora, transgénero y transexual entran en el espectro de las identidades, pero travesti entra en el espectro de las expresiones. Aquí es donde hay que diferenciar de las prácticas sexuales, ¿no? Porque, ojo,
Yo puedo tener una práctica sexual y eso no determina mi orientación erótico-afectiva. Y yo puedo tener una orientación erótico-afectiva y eso no tiene que determinar necesariamente mis prácticas sexuales. Por ejemplo, hay muchos hombres homosexuales que no les gusta la penetración o el sexo anal, que es una práctica muy, muy vinculada, o que la gente asume que todos los hombres homosexuales les gusta o practican el sexo anal, ya sea darlo o recibirlo. Y resulta que tienes hombres homosexuales que no me gusta ni darlo ni recibirlo. Me encantan los hombres, me encantan los penes, me encanta todo eso, pero no me gusta penetrar a nadie, ni me gusta que me penetren a mí. Y muchos lo hacen, tienen la práctica porque dicen, no, pues como soy de acá, me tiene que gustar. No es así. Entonces lo mismo, mucha gente dice, bueno, ¿cómo sabes que el clásico, no? ¿Cómo sabes que no te gustan los hombres si nunca has probado, no? ¿Cómo sabes que no te gustan tú los hombres si nunca has... Ah, no, pero yo soy diferente, ¿no? O sea, para mí no aplica. No, ¿qué pasó? La mayoría de la gente sabe o reconoce su orientación erótico-afectiva mucho antes de tener su primer práctica sexual, ¿no? Y ahí es mañoso porque mucha gente heterosexual dice eso. ¿Cómo sabes que no te gusta? Bueno, ¿y tú cómo sabes? No. ¿Y tú cuándo supiste que te gustaban las mujeres? Ay, pues a los 10 años, ¿no? Pues tú sí, pero yo no. ¿No? Entonces, y aquí es donde, por ejemplo, entra también esta parte. La mayoría de la gente asume que todos y todas somos heterosexuales. La gente dice, es que hay, no, ¿cómo puedes saber que eres lesbiana o gay si tienes 13 años? Estás bien chamaca, ¿no? Pero le dicen al niño de 4 años, ¿cuántas novias tienes? ¿No? ¿Y cuántas novias tienes en el kinder? O sea, ¿qué pasó allá, no? No, que no se podía. Pero tiene que ver con esta noción de que la gente cree que todos somos o tendríamos que ser heterosexuales. Volviendo a las tesis, ¿no? La persona transgénero y transexual, ¿no? Son personas que no se identifican con el género que les asignaron al nacer por sus características biológicas externas. Sé que la explicación es muy larga, ¿no? Mucha gente suele decir, no se identifican con el sexo con el que nació. No necesariamente. No se identifican con el género que les asignaron por el sexo con el que nacieron externamente, ¿no? ¿Qué quiere decir? Yo, digamos, nazco con pene, mi familia abre mis piernitas, desde que tengo penecito, dice, ah, es hombre, entonces a ti te van a gustar tal, vas a hacer tal, y vas a entrar en este espectro de acá. Entonces, las personas transexuales y transgénero son personas que su identidad de género no coincide con la que les asignaron al momento de nacer o al momento de ver un ultrasonido por los genitales con los que se habían desarrollado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre transexual y transgénero? Una persona transgénero solo desea cambiar su expresión de género para que coincida con su identidad. Una persona transexual busca modificar su corporalidad para que se ajuste a lo que socialmente se dice que debe ser un cuerpo de ese sexo género, ¿no? Por eso es que no todas las personas trans viven con disforia de género. La disforia de género es una enfermedad mental, está tipificada, está en los manuales diagnósticos, por lo menos en el DSM-5, que es el de la Asociación Psiquiátrica Americana. Pero ojo, porque mucha gente, ya ves, te abren el DSM-5, aquí está, disforia de género, es una enfermedad mental. Miren, sí es una enfermedad mental, pero la enfermedad mental no es ser trans, es que tú sientas este disgusto generalizado e intenso por tu propio cuerpo. Y si tú ves en la siguiente página, tratamiento, terapia de reemplazo hormonal, terapias de afirmación psicológica, o sea, es transición. ¿Cuál es si es una enfermedad mental? ¿Y cuál es la transición? Que te permitan vivir con el género con el que te identificas, ¿no? Y ahí desaparece la enfermedad mental, que es la disforia, ¿no? O a veces no desaparece, pero se controla. Entonces, no todas las personas trans tienen disforia de género, ¿no? Yo en una ocasión conocí una pareja, ¿no? En la cual era una pareja hetero, ¿no? Pero ambos eran personas trans. Ella era una persona transexual y él era una persona transgénero. Entonces, él nació con vulva y ahora siendo una persona adulta, tiene senos, tiene caderas y todo, pero se viste con sus camisas holgadas, le gusta, o sea, viste con cosas que le hacen sentir masculino y dice, yo soy un hombre, ¿no? Pero tiene senos y lo que sea, porque vas a pasar este tratamiento hormonal. No quiero consumir hormonas, ¿no? A mí mis pechitos me gustan y todo, mi vulva me gusta, pero soy un hombre. Su novia, por el contrario, nació con pene, pero dice, yo sí estoy pasando por mi tratamiento hormonal y cuando tenga dinero voy a hacerme una cirugía, porque no estoy a gusto con el cuerpo como lo tengo, ¿no? Entonces, no todas las personas trans quieren hacer una transición quirúrgica, no todas las personas trans quieren hacer una transición hormonal. Hay quienes dicen, hormona sí, cirugía no. Otras personas dicen, hormona y cirugía. Y hay personas que dicen, ni hormona ni cirugía. Y aquí es donde entran, por ejemplo, las personas que llamamos de género fluido también. Las personas de género fluido son personas, también entran en la identidad, ¿no? Que tiene que ver, son personas que en ciertos momentos de su vida
se perciben como mujeres y en ciertos momentos de su vida se perciben como hombres. Si tú eres una persona de género fluido, puede ser que, digamos, hoy es ¿qué día? ¿Sábado? Hoy sábado, pues hoy me siento como una mujer, me percibo como una mujer. Y resulta que al día siguiente, no, el domingo me percibo como un hombre. Y resulta que el lunes pasan 2 meses en los que yo me percibí como un hombre y me viví como un hombre. Y a los 2 meses digo, ¿sabes qué? Ahora me estoy percibiendo como una mujer. O sea, fluye. No es como que cada 15 días así, como hombre lobo, ¿no? Que sale la luna y, ahora soy hombre, ¿no? No. O sea, no es tan fijo como eso. Sino que dependiendo de ciertos factores, ¿no? Va fluyendo. Igual yo una vez conocí a una persona de género fluido y decía, cuando yo me siento, en los momentos donde me siento vulnerable, me siento mujer, me hablo de mí incluso en femenino. Me expreso, ¿no? Como mujer. Cuando me siento con poder o como seguro, me percibo como hombre. Y de hecho lo notabas porque cuando hablaba de él en masculino, hasta lo notabas en su postura y una cosa así. Pero de repente si llegaba esa persona y decía, no, pues estoy cansada, ¿no? Ya de que decía cansada o se refería a sí misma como femenino, algo tienes, algo te pasó y tienes el bajón y se percibía como mujer. Entonces puede ser una cuestión temporal, una cuestión anímica, una cuestión de experiencias, varía de persona en persona, pero una persona de género fluido a veces se identifica como mujer, a veces se identifica como hombre, independientemente de con qué nació, lo que hay entre sus piernas, etcétera, etcétera. Ahora, las personas de género no binario son las que dicen nuevamente, es que el género, al ser una construcción social, en realidad es como una postura un poco más extrema o radical, dice es que esto no existe, ¿no? Porque el que tú nazcas con pene o testículos o vulva o lo que sea, no determina realmente cómo te tengas que sentir ni nada. Entonces, hombre y mujer son categorías que en realidad no existen como tal, o están inventadas por nuestra cultura. Entonces yo no soy ni hombre ni mujer, ¿no? Bueno, pero ¿qué eres entonces? No soy ni hombre ni mujer, simplemente soy yo y ya, ¿no? Soy una persona y ya. Entonces esas personas dicen, yo prescindo de la categorización de hombre y de mujer. A diferencia, por ejemplo, una persona trans, sí es importante para mí decir, bueno, es que yo soy un hombre o yo soy una mujer y es importante en mi personalidad identificarme como tal. Una persona no binaria diría, para mí no es importante eso. Para mí no es importante encasillarme en ser hombre o ser mujer, simplemente soy. Y me gusta usar falda porque, no sé, me ventilo o una cosa así, o es más libre y todo, pero la calor, ¿no? Entonces, pero no la uso porque me haga sentir mujer o porque me haga sentir hombre, o no, la uso porque me gusta cómo me siento usando esa prenda, ¿no? Entonces ahí es donde entraría la identidad no binaria. Hola amigos, pues en esta ocasión tuvimos una entrevista con el psicólogo Marco Hernández y les queríamos comentar que tocamos 2 temas nada más. Entonces, por cuestiones de tiempo en el que nos alargamos bastante, porque son muy interesantes y son muy importantes, quisimos como describirlos bastante bien, aquí nos ayudó él. Esta sería como una primera parte, la vamos a dividir en 2 y esta sería la primera. Gracias.